Libro 4. A. El lugar. 1. Importancia y dificultades del estudio del lugar. El físico tiene que estudiar el lugar de la misma manera que el infinito, a saber, si es o no es, de qué modo es y qué es, porque todos admiten que las cosas están en algún donde. Lo que no es no está en ningún lugar, pues ¿acaso hay un donde para el ircociervo o la esfinge? Y porque el movimiento más común y principal, aquel que llamamos desplazamiento, es un movimiento con respecto al lugar. Pero decir qué es el lugar es algo que presenta muchas dificultades, porque si se lo considera según todas sus propiedades, no parece ser lo mismo. Además, nada nos ha llegado de nuestros predecesores, ni una exposición de las dificultades, ni una solución de las mismas. Ahora, que el lugar existe parece claro por la sustitución de un cuerpo por otro. Pues allí donde ahora hay agua, luego habrá aire cuando el agua haya salido del recipiente, y más adelante algún otro cuerpo ocupará el mismo lugar. Este lugar, entonces, parece distinto de todos los cuerpos que llegan a estar en él y se reemplazan, pues allí donde ahora hay aire había agua. De ahí que pueda parecer claro que el lugar o el espacio hacia el cual o desde el cual los cuerpos han cambiado sea distinto de ellos. Además, los desplazamientos de los cuerpos naturales simples, como el fuego, la tierra y otros semejantes, no solo nos muestran que el lugar es algo, sino también que ejerce un cierto poder, porque cada uno de estos cuerpos, si nada lo impide, es llevado hacia su lugar propio, unos hacia arriba y otros hacia abajo. Estas son las partes o especies del lugar, el arriba, el abajo y el resto de las 6 direcciones. Ahora bien, estas direcciones, arriba y abajo, derecha e izquierda, etc., no solo son tales con respecto a nosotros, ya que para nosotros una cosa no siempre está en la misma dirección, sino que cambia según cambia nuestra posición, pudiendo una misma cosa estar hacia la derecha y a la izquierda, arriba y abajo, delante y atrás. Pero en la naturaleza cada una es distinta, independientemente de nuestra posición, pues el arriba no es una dirección casual, sino a donde son llevados el fuego y los cuerpos ligeros, y de la misma manera el abajo tampoco es una dirección casual, sino a donde son llevados los cuerpos pesados y terrestres, de manera que ambas direcciones difieren no solo con respecto a la posición, sino también por un cierto poder. Los objetos matemáticos pueden aclarar esto, pues, aunque no existen en un lugar, tienen sin embargo una derecha y una izquierda por su posición con respecto a nosotros, de tal manera que solo conceptualmente tienen tales distinciones posicionales, pero no por naturaleza. Además, los que sostienen la existencia del vacío admiten también la existencia del lugar, ya que el vacío sería un lugar desprovisto de cuerpo. Así, por estas razones, se ha supuesto que el lugar es algo distinto de los cuerpos y que todo cuerpo sensible está en un lugar. Y podría parecer que Hesiodo hablaba con razón cuando hizo del caos la realidad primordial, cuando dice, lo primero de todo fue el caos, luego Gea, de amplio seno. Como si tuviese que haber un espacio primordial para las cosas, pues pensaba, con la opinión común, que todas las cosas tienen que estar en un donde, tener un lugar. Si así fuera, el poder del lugar sería algo maravilloso, anterior a todas las cosas, porque aquello sin lo cual nada puede existir, pero que puede existir sin las cosas, sería necesariamente la realidad primaria, pues el lugar no se destruye cuando perecen las cosas que hay en él. Ahora bien, si damos por supuesto que el lugar existe, se plantea la dificultad de decir qué es. ¿Es de algún modo la masa de un cuerpo o bien tiene otra naturaleza? Hay que determinar, pues, ante todo, cuál sea el género propio del lugar. 1. El lugar posee ciertamente las 3 dimensiones, longitud, anchura y profundidad, las mismas por las que todo cuerpo es determinado, pero es imposible que el lugar sea un cuerpo, porque entonces habría 2 cuerpos en el mismo lugar. 2. Además, si hay un lugar y un espacio para un cuerpo, es claro que los habrá también para la superficie y los restantes límites del cuerpo, ya que les corresponde la misma proporción. En efecto, allí donde había superficies ocupadas por agua, las habrá luego ocupadas por aire. Pero, por otra parte, como no podemos establecer ninguna diferencia entre el punto y el lugar del punto, entonces, si el lugar no es distinto del punto, tampoco será distinto de ninguna de las otras cosas, ni el lugar será algo que esté fuera de ellas. ¿Qué podemos suponer entonces que es el lugar? Por su propia naturaleza no puede ser un elemento ni estar constituido por elementos, ni corpóreos ni incorpóreos. Posee ciertamente magnitud, pero no es un cuerpo.
Los elementos de los cuerpos sensibles son cuerpos, pero de los elementos inteligibles no puede surgir magnitud alguna. 4. Además, ¿de qué cosa habría que suponer que el lugar es causa? Porque no se le puede atribuir ninguno de los 4 modos de causación, ni como materia de las cosas, pues nada está constituido por él, ni como forma o esencia de las cosas, ni como fin, ni tampoco mueve a las cosas existentes. 5. Es más, si fuese en sí mismo algo existente, ¿dónde está? A la aporía de Zenón hay que buscarle una explicación, porque si toda cosa existente existe en un lugar, entonces es claro que el lugar tendrá que tener también un lugar, y así hasta el infinito. 6. Finalmente, así como todo cuerpo está en un lugar, así también en todo lugar hay un cuerpo. ¿Qué diremos entonces de las cosas que aumentan? Se sigue de lo anterior que el lugar tendrá que aumentar con ellas, si el lugar de cada cosa no es mayor ni menor que ella. Justamente por todo esto tenemos que plantearnos el problema del lugar, preguntándonos no solo qué es, sino también si existe. 2. El lugar no es ni forma ni materia. Puesto que se puede hablar de algo por sí mismo, o bien por referencia a otra cosa, también del lugar se dice que es aquello común en lo cual están todos los cuerpos, o bien aquello particular en lo cual está inmediatamente un cuerpo. Así, por ejemplo, yo puedo decir: tú estás ahora en el cielo, porque estás en el aire, y este está en el cielo, y tú estás en el aire porque estás en la tierra, y de la misma manera estás en la tierra porque estás en este lugar, el cual no contiene más que a ti. Ahora bien, si el lugar es lo que inmediatamente contiene a cada cuerpo, entonces sería un cierto límite, de manera que podrá parecer que el lugar es la configuración y la forma de cada cuerpo, por las que es determinada su magnitud o la materia de su magnitud, ya que la forma es el límite de cada cuerpo. Así, desde este punto de vista, el lugar de una cosa es su forma. Pero, por otra parte, como el lugar parece ser la extensión de la magnitud, es la materia, pues esta extensión es distinta de la magnitud, estando contenida y determinada por la forma, como por una superficie delimitante. Tal sería justamente la materia y lo indeterminado, porque cuando el límite y las propiedades de una esfera son quitados, no queda de ella más que su materia. Y de ahí que Platón diga en el Timeo que la materia y el espacio son lo mismo, pues lo participable y el espacio son una y misma cosa, aunque hable de diferente manera sobre lo participable en las llamadas enseñanzas no escritas. Identificó sin embargo el lugar y el espacio. Todos dicen que el lugar es algo, pero solo él intentó decir qué es. En vista de todo esto, es verosímil que parezca difícil averiguar qué es el lugar, si es alguna de estas dos cosas, o la materia o la forma, pues visto de otro modo, el examen presenta la mayor dificultad y no es fácil averiguar lo que es el lugar si la materia y la forma son consideradas separadamente. Pero no es difícil ver que el lugar no puede ser alguna de estas dos cosas, pues la forma y la materia no son separables de la cosa, mientras que el lugar puede serlo. Porque donde había aire allí, a su vez, como hemos dicho, habrá agua, reemplazándose recíprocamente el agua y el aire, y de la misma manera los otros cuerpos. De ahí que el lugar de una cosa no es ni una parte ni un estado de ella, sino que es separable de cada cosa. El lugar parece ser semejante a un recipiente, el cual es un lugar transportable, pero el recipiente no es una parte de su contenido. Así pues, en cuanto es separable de la cosa, no es la forma, y en cuanto la contiene, es distinto de la materia. Parece entonces que lo que está en un donde es siempre una cosa y que es algo distinto lo que está fuera de ella. A este respecto, si se nos permite una digresión, habría que preguntarle a Platón por qué las ideas y los números no están en un lugar, puesto que el lugar es lo que hace posible la participación, tanto en el caso de que lo participable sea lo grande y lo pequeño, como en el caso de que sea la materia, como escribió en el Timeo. Además, ¿cómo podría desplazarse un cuerpo hacia su lugar propio si el lugar fuese la materia o la forma? Es imposible que sea el lugar aquello que carece de movimiento y de un arriba y de un abajo. Hay que buscar, pues, el lugar entre las cosas que poseen estas características. Ahora bien, si el lugar de una cosa estuviese en ella misma, pues así tendría que ser si fuese forma o materia. Entonces el lugar estaría en un lugar. En efecto,
Tanto la forma como lo indefinido cambian y se mueven juntamente con la cosa, y no están siempre en el mismo lugar, sino donde está la cosa. El lugar entonces estaría en un lugar. Además, cuando del aire se genera el agua, el lugar se ha destruido, porque el cuerpo resultante no está en el mismo lugar. ¿Qué es entonces esta destrucción? Así pues, hemos mostrado las razones por las que el lugar tiene que ser algo y las dificultades que surgen sobre su esencia. 3. Una cosa no puede estar en sí misma, ni el lugar en otro lugar. Después de estas consideraciones, tenemos que examinar en cuántos sentidos se dice que una cosa está en otra. 1. En un sentido, como el dedo está en la mano y en general la parte en el todo. 2. En otro, como el todo está en las partes, ya que no hay todo fuera de sus partes. En otro, como el hombre está en el animal y en general la especie en el género. 4. En otro, como el género está en la especie y en general la parte de la especie, en la definición de la especie. 5. También como la salud está en lo caliente y lo frío, y en general la forma en la materia. 6. También como cuando se dice que los asuntos de los griegos están en el rey, y en general como lo movido está en su primer agente motriz. 7. También como una cosa que está en su bien, y en general en su fin, es decir, en aquello para lo cual existe. 8. Y en el sentido más estricto, como una cosa está en un recipiente y en general en un lugar. Ahora bien, cabe preguntarse si es posible que una cosa esté en sí misma o no lo es en ningún caso. Pues toda cosa o no está en ninguna parte o está en otra cosa. La pregunta es ambigua, pues estar en sí puede entenderse con respecto a sí mismo o bien con respecto a otra cosa. Porque cuando aquello que está en algo y aquello en lo que eso está son partes de un todo, entonces diremos que el todo está en sí mismo, ya que esto se dice también de las partes. Por ejemplo, se dice de un hombre que es blanco porque su superficie visible es blanca, o que es cognoscente porque posee la capacidad de razonar. En consecuencia, el ánfora no estará en sí misma ni tampoco el vino, pero sí lo estará el ánfora de vino. En efecto, aquello que está dentro y aquello dentro de lo cual está son ambos partes de una misma cosa. En este último sentido cabe, pues, la posibilidad de que una cosa esté en sí misma, pero no es posible en sentido estricto. Así, por ejemplo, la blancura está en un cuerpo, pues la superficie visible está en un cuerpo, y la ciencia está en el alma. Y según estas partes del hombre, el cuerpo y el alma, se habla de la blancura, o la ciencia, como estando en el hombre. El ánfora y el vino no son partes cuando están separadas, pero sí lo son cuando están juntos. Por eso, solo cuando tengan partes una cosa podrá estar en sí misma. Así, por ejemplo, la blancura está en el hombre por estar en su cuerpo, y está en el cuerpo por estar en su superficie visible, pero el estar en la superficie no es por ningún otro respecto. Estas dos cosas, la superficie y la blancura, son específicamente distintas y poseen cada una distinta naturaleza y potencialidad. En consecuencia, si examinamos inductivamente la cuestión, veremos que ninguna cosa está en sí misma en ninguno de los sentidos del en que hemos distinguido, y también por argumentación resulta claro que eso es imposible. En efecto, si se admite la posibilidad de que una cosa esté en sí misma, entonces cada una de las partes tendría que existir como un todo, esto es, el ánfora sería recipiente y vino, y el vino sería vino y ánfora. Así, incluso aunque cada cosa pudiese estar en la otra, el ánfora recibirá el vino no en cuanto el ánfora es vino, sino en cuanto el vino es vino, y el vino estará en la ánfora no en cuanto el vino es un ánfora, sino en cuanto el ánfora es un ánfora. Es claro, entonces, que con respecto a lo que es cada uno, ambos son diferentes, pues la razón de lo que está en algo es distinta de la razón de aquello en lo cual está. Es más, ni tan siquiera accidentalmente es posible que una cosa esté en sí misma, ya que entonces dos cosas estarían simultáneamente en una misma cosa. Porque si aquello cuya naturaleza es receptiva pudiese estar en sí misma, entonces tanto el ánfora como lo que el ánfora pueda recibir, el vino, si es receptiva de vino, estarían en sí mismos. Así pues, queda de manifiesto la imposibilidad de que una cosa esté en sí misma en el sentido primario del en.
Por lo demás, la dificultad planteada por Zenón de que si el lugar fuese algo tendría que estar a su vez en algo, no es difícil de resolver. En efecto, nadie impide que el lugar primario de una cosa esté en otra cosa, pero no como un lugar, sino como la salud está en las cosas calientes, a saber, como estado, o como el calor está en un cuerpo, a saber, como afección. De esta manera no es necesario proceder hasta el infinito. Y también es evidente que, como el recipiente no es parte alguno de lo que está en él, pues lo que y aquello en lo que son primeramente distintos. El lugar no podrá ser ni la materia ni la forma, sino algo distinto, ya que la materia y la forma son partes de lo que está en el lugar. Estas son, pues, las dificultades con respecto al lugar. 4. Definición del lugar. ¿Qué sea entonces el lugar? Es algo que se hará evidente por lo que sigue. Consideremos cuántas propiedades parecen pertenecerle verdaderamente por sí mismo. Admitamos, pues, que 1. El lugar es lo que primeramente contiene aquello de lo cual es lugar, y no es una parte de la cosa contenida. 2. Además, el lugar primario no es ni menor ni mayor que la cosa contenida. 3. Además, un lugar puede ser abandonado por la cosa contenida y es separable de ella. 4. Todo lugar posee un arriba y un abajo, y por naturaleza cada uno de los cuerpos permanece o es llevado a su propio lugar, y esto se cumple hacia arriba o hacia abajo. Establecido esto, tenemos que proseguir nuestro examen. Hemos de intentar efectuar nuestra búsqueda de tal manera que lleguemos a explicar qué sea el lugar y no solo resolvamos las dificultades, sino que también mostremos que las propiedades que parecen pertenecerle le pertenecen realmente, y se aclare a su vez la causa de la perturbación y de las dificultades surgidas. Esta es la mejor manera de explicar algo. Pues bien, ante todo tenemos que tener presente que no habría surgido ninguna investigación sobre el lugar si no hubiese un movimiento relativo al lugar. Por esto creemos que también el cielo está sobre todo en un lugar, porque el cielo está siempre en movimiento. De este movimiento, una clase es el desplazamiento, otra el aumento y la disminución, pues en el aumento y en la disminución hay cambio, y lo que antes estaba en un lugar ha pasado luego a otro que es mayor o menor. A su vez, entre las cosas que están en movimiento, unas están en acto por sí, otras solo accidentalmente. Y lo movido accidentalmente o bien puede moverse por sí, como en el caso de las partes del cuerpo o el clavo en el barco, o bien no tienen la posibilidad, sino que siempre se mueve por accidente, como en el caso de la blancura o la ciencia, las cuales cambian de lugar según cambia aquello a lo que pertenecen. Además, decimos que una cosa está en el universo, como un lugar porque está en el aire, y el aire está en el universo, pero no decimos que esté en todo el aire, sino que está en el aire porque la parte extrema del aire que lo contiene está en el aire, pues si todo el aire fuese su lugar, el lugar de una cosa no sería igual a esa cosa, pero si se ha admitido esa igualdad, y tal sería el lugar primario en el que una cosa está. Cuando lo que la contiene no está dividido de la cosa sino en continuidad con ella, se dice entonces que la cosa no está en lo que la contiene como en el lugar, sino como parte en el todo. Pero cuando la cosa está dividida y en contacto, entonces está inmediatamente en la superficie interna de la que lo contiene, y esta no es una parte del contenido, ni es mayor que su extensión, sino que es igual a ella, pues las extremidades de las cosas contiguas están en el mismo lugar. Y si un cuerpo está en continuidad con su continente, no se mueve en él, sino con él, pero si está separado, se mueve en él, y tanto si el continente se mueve como si no se mueve, no hay diferencia. Además, cuando no está dividido se dice que es como la parte en el todo, como por ejemplo la vista en el ojo o la mano en el cuerpo, pero cuando lo contenido está dividido, está en lo que contiene como el agua en la jarra o el vino en el recipiente, pues la mano se mueve con el cuerpo, mientras que el agua se mueve en la jarra. De las anteriores consideraciones resulta evidente qué es el lugar, porque el lugar tiene que ser alguna de estas cuatro cosas, o forma, o materia, o una suerte de extensión que está entre los extremos o los extremos, si no hay ninguna extensión aparte de la magnitud del cuerpo que llega a estar en el continente, pero es evidente que tres de estas son inadmisibles, porque al ser el continente, puede parecer que el lugar es la forma, ya que los extremos de lo continente y lo contenido son lo mismo. Ambos son ciertamente límites, pero no de lo mismo. La forma es el límite de la cosa,
mientras que el lugar es el límite del cuerpo continente. Y porque, como lo contenido y dividido puede cambiar una y otra vez, permaneciendo el continente, por ejemplo, el agua respecto del recipiente, puede parecer que la extensión entre los extremos es algo, como si fuese una cosa independiente del cuerpo desplazado. Pero no hay tal cosa. Lo que sucede es que un cuerpo cualquiera entre los desplazados entra en el continente y está por naturaleza en contacto con otro. Si hubiese realmente una extensión que existiera por sí y permaneciese en sí misma, entonces habría un número infinito de lugares en el mismo lugar. Porque cuando el agua y el aire se desplacen entre sí, todas las partes harán en el todo lo que hace toda el agua en el recipiente, y al mismo tiempo el lugar también cambiará, y en consecuencia habrá otro lugar del lugar y muchos lugares estarán juntos. Pero cuando todo el recipiente es desplazado, el lugar de una parte del contenido no es distinto de aquello en el cual está moviéndose, sino que es el mismo, porque el aire y el agua, o las partes del agua, se sustituyen entre sí en aquello en que están, pero no en el lugar en que llegan a estar. Este lugar es una parte de un lugar, el cual a su vez un lugar de todo el universo. Podría parecer también que la materia es el lugar, al menos si se la considera un cuerpo en reposo y no separado, sino continuo, porque así como en la alteración hay algo que es ahora blanco y antes era negro, o algo ahora duro y antes blando, por esto decimos que la materia es algo. Así también por una representación similar se piensa que el lugar existe, aunque en el primer caso se piensa que existe la materia, por lo que era aire es ahora agua, y en el caso del lugar se piensa que existe porque donde había aire ahora hay agua. Pero la materia, como dijimos antes, ni es separable de la cosa ni la contiene, mientras que el lugar tiene ambas propiedades. Ahora bien, si el lugar no es ninguna de estas tres cosas, es decir, ni la forma ni la materia, ni una extensión que esté siempre presente y sea diferente de la extensión de la cosa desplazada, el lugar tendrá que ser entonces la última de las cuatro, a saber, el límite del cuerpo continente, que está en contacto con el cuerpo contenido, entendiendo por cuerpo contenido aquello que puede ser movido por desplazamiento. El lugar parece algo importante y difícil de captar, porque se nos presenta bajo la apariencia de la materia y de la forma, y también porque el cambio de lugar de lo desplazado se produce en un cuerpo continente en reposo, pues parece posible que haya un intervalo extenso que sea distinto que las magnitudes en movimiento. El aire, que parece incorpóreo, contribuye también a esta creencia, pues no solo los límites del recipiente parecen ser el lugar, sino también lo que está entre ellos, que es considerado como un vacío. Pero así como el recipiente es un lugar transportable, el lugar es un recipiente no trasladable. Por eso, cuando algo que se mueve y cambia está dentro de otra cosa en movimiento, como la barca en un río, la función de lo que contiene es más bien la de un recipiente que la de un lugar. El lugar, en cambio, quiere ser inmóvil. Por eso el lugar es más bien el río total, porque como totalidad es inmóvil. Por consiguiente, el lugar de una cosa es el primer límite inmóvil de lo que la contiene. Esta es la razón por la cual el centro del universo y el límite extremo del movimiento circular del cielo con respecto a nosotros sean considerados como el arriba y el abajo en el sentido más estricto, ya que el centro del universo permanece siempre en reposo, mientras que el límite extremo del movimiento circular permanece siempre en la misma condición consigo mismo. Así, puesto que por naturaleza lo ligero se desplaza hacia arriba, y lo pesado hacia abajo, el límite que contiene una cosa con respecto al centro del universo y el centro mismo son el abajo y el límite extremo y la extremidad misma son el arriba. Por esta razón el lugar parece ser una superficie, como si fuera un recipiente, algo que contiene. Además, el lugar está junto con la cosa, pues los límites están junto con lo limitado. 5. Maneras de estar en un lugar. Solución de las dificultades. Un cuerpo está en un lugar si hay otro cuerpo fuera de él que lo contiene. Si no, no lo está. Porque incluso si este cuerpo no contenido por otro se convierte en agua, sus partes estarían en el movimiento, pues se contendrían unas a otras. Pero el todo, solo en cierto sentido, estará en movimiento. En otro no. En efecto, en cuanto a totalidad no cambia simultáneamente del lugar, pero se mueve circularmente, siendo entonces tal circularidad el lugar de sus partes. Algunas de sus partes no se mueven ni hacia arriba ni hacia abajo, sino en círculo, pero hay otras que lo hacen hacia arriba y hacia abajo por condensación y rarefacción. Como se ha dicho, algunas cosas están en un lugar potencialmente, otras actualmente. Así,
Cuando un cuerpo homogéneo es continuo, sus partes están potencialmente en un lugar, pero cuando esas partes están separadas, aunque en contacto, como en un montón, lo están actualmente. Algunas cosas están de suyo en un lugar, a saber, todo cuerpo con capacidad de movimiento local o de aumento está de suyo en un donde, pero el cielo, como se ha dicho antes, no está como totalidad en un donde o en un lugar, puesto que no hay ningún cuerpo que lo contenga, pero con respecto a aquello en lo cual se mueven, sus partes tienen un lugar, ya que son contiguas entre sí. Otras cosas solo están accidentalmente en un lugar, como el alma y el cielo, porque en cierto sentido todas las partes del cielo están en un lugar, ya que se contienen unas a otras sobre el círculo. Por eso, la parte superior se mueve en círculo, aunque el todo no está en ningún lugar, porque lo que está en alguna parte es algo, y junto a ello tiene que haber algo distinto de donde esté y lo contenga, pero no hay nada además del todo o el universo, nada fuera del todo. Por esta razón todas las cosas están en el cielo, pues el cielo es quizás el todo, pero su lugar no es el cielo, sino la parte extrema del cielo que está en contacto con el cuerpo movible. Por eso la tierra está en el agua en el aire en el éter en el cielo, pero el cielo no está en ninguna otra cosa. Según estas consideraciones, es evidente que, si el lugar es tal como se ha dicho, todas las aporías sobre el lugar pueden resolverse, porque a. No hay ya necesidad de que el lugar aumente con el cuerpo. B. Ni que un punto tenga que tener un lugar. C. Ni que dos cuerpos estén en el mismo lugar. D. Ni que el lugar sea una extensión corpórea, pues lo que está entre los límites del lugar es un cuerpo, cualquiera que sea, no la extensión de un cuerpo. Además, el lugar está también en un donde, no en un sentido de estar en un lugar, sino como el límite está en lo limitado, porque no toda cosa está en un lugar, sino solo los cuerpos móviles. Asimismo, F. Es razonable que cada cuerpo se desplace hacia su lugar propio, porque los cuerpos que llegan a estar sin violencia en sucesión y contacto son congéneres, y no se afectan entre sí cuando por naturaleza están juntos, mientras que los que están en contacto pueden afectarse y actuar uno sobre otro. Y G. No sin razón toda cosa permanece por naturaleza en su lugar propio, ya que cada parte está en el lugar total como una parte divisible en relación al todo, como es el caso cuando alguien mueve una parte del agua o de aire. Y es también así como se encuentra el aire con respecto al agua, porque el uno es como la materia y el otro como la forma. Esto es, el agua es como la materia del aire y el aire es como una actualidad del agua, pues el agua es potencialmente aire, y aunque de otra manera, el aire es potencialmente agua. Estas distinciones serán precisadas más adelante. De momento hemos dicho lo que la ocasión exigía, luego se aclarará lo que ahora ha quedado oscuro. Sí, como hemos indicado, materia y actualidad son lo mismo, pues el agua es ambas, aunque en un caso en potencia y en otro en acto. El agua y el aire estarían de algún modo en una relación como la de la parte y el todo. Por eso, entre tales términos solo hay contacto. Hay, en cambio, una unidad connatural cuando ambos llegan a ser actualmente una misma cosa. Queda dicho entonces que un lugar es y qué es.